pero estamos hablando pues del famoso coronavirus. Tengo el gusto de que nos acompañen dos voces autorizadas para que platiquemos de todos los detalles de este tema. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías, él es internista e infectólogo, excomisionado para la atención de los casos de influenza en México, académico de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Está con nosotros también el químico Benjamín Ruiz Loyola, él es académico de la Facultad de Química de la UNAM. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Al contrario, pues la verdad es que lo que nos interesa es que pues hablemos del asunto de qué tan grave es para México el riesgo del coronavirus. Estamos habilitados para enfrentarlo. En fin, ustedes son los expertos. Doctor, ¿cómo ve la situación en México? ¿Qué tan grave? Depende con qué lo compare. Si lo compara con la influenza, se podría decir un poco más grave que la influenza. Hay que poner las cosas en contexto, porque también a veces la gente piensa que de esto nos vamos a infectar todos o nos vamos a morir casi todos. Y no es así. La verdad es que si lo comparamos con influenza, por ejemplo, influenza estacional o inclusive la influenza epidémica, mata alrededor de 1 de cada 10,000 o 5,000 personas que infecta. Esta enfermedad, por lo que sabemos ahorita, mata sustancialmente más, pero tampoco quiere decir que nos vaya a matar a todos. Por lo que sabemos cada vez con más información, probablemente la mortalidad de esta enfermedad duplique o triplique a la de la influenza. No se parece a la del SARS, que era sustancialmente mayor, o al síndrome del Medio Oriente, que esa mata, según se estima, a 1 de cada 3 de los que infecta. Entonces, a pesar de ser un coronavirus, se comporta mucho como un virus de influenza, según lo que sabemos ahora. Se contagia con más facilidad que un coronavirus, pero también parece matar mucho menos. Hay que estar preocupados, desde luego, pero no es que nos vayamos a morir todos de esto. Químico Benjamín Ruiz Loyola, usted que ha estado en Irak, que ha estado en la Comisión Fronteriza, ¿cómo ve la situación de este tema del coronavirus? Yo veo, como dice el doctor, en este momento la tasa de mortandad de este coronavirus es de casi 2.1%, es decir, 2 de cada 100 infectados llegan a morir, y usualmente son personas de la tercera edad. En su momento el SARS, 2002, 2003, tuvo una mortandad arriba de 9.5. Es decir, este es casi 4 veces y media menos letal. Pero sí es mucho más contagioso. ¿Por qué? Porque el SARS de noviembre de 2002 a julio de 2003, a nivel mundial fueron 8,000 personas contagiadas, 8,096. Y ahorita aquí llevamos un poco más de 14,000. Y con las proyecciones que se hacen, más o menos a la mitad de febrero, vamos a andar cerca de 40,000. ¿Cómo está la situación hacia México? Yo lo veo complicado porque no hay planes efectivos, no hay aplicación adecuada de un plan que no existe. Y entonces tenemos pues lo que pasó con el chino que vino, que no detectaron que tenía, hasta que en Los Ángeles lo detectaron y le mandaron avisar a la Secretaría de Salud de aguas, porque tenemos uno que viene de allá y anduvo por allá. Y entonces ya vino todo el asunto del anuncio en Uber, 240 usuarios prohibidos, que están prohibidos para usar Uber, pero no para usar otras cosas. Es decir, no hay un seguimiento por parte de la Secretaría de Salud para llamarlos, vengan acá, a ver cómo están, qué pasa. El único parámetro que están utilizando es la temperatura, y ya se sabe que este coronavirus puede cursar sin incremento de temperatura, es decir, sin alcanzar los 38 grados, pueden dar 37,6, 37,7, que no se considera grave. Puede cursar durante prácticamente todo el periodo de incubación sin presentar síntomas, pero sí con la capacidad de contagio. Y nuestro país no está preparado para enfrentar, desde mi punto de vista, no está preparado para enfrentar este asunto. Doctor Alejandro Macías, usted encabezó los esfuerzos institucionales para enfrentar el fenómeno de la influenza.
¿Aprendimos? ¿Estamos preparados? Institucionalmente, el sistema de salud pública, ¿cómo está frente al riesgo del coronavirus? Sí, mire, yo creo que muchas cosas las aprendimos bien, otras regular y otras mal. Como siempre estamos llevados por la mala, se nos olvida. Pero hay cosas que México aprendió muy bien. Creo que ahorita la red de diagnóstico que tiene México es de las mejores del mundo. Me refiero para la detección. Obviamente, en este momento se detectó uno en los Estados Unidos que había pasado por México, pero igual alguno pasó por Estados Unidos y no se dieron cuenta. Y también yo dudo que ese sea el único paciente que ha pasado por México. Probablemente han pasado más. Y estamos en una etapa en la que se nos van a escapar muchos pacientes seguramente, sobre todo si, como parece por probabilidades, esto va a salir de China. O sea, si no nos llega, si no se disemina, es que tuvimos muy buena suerte. La mayor probabilidad es que esto se va a diseminar como una pandemia. Ojalá y no, hay que esperar lo mejor, pero lo más probable es que no sea así. Y no vamos a tener la capacidad de estar checando a cada uno por uno en sus casas. Eso va a pasar a una segunda etapa. Pero en ese aspecto de diagnóstico, México está razonablemente bien. Ahorita está muy centralizado en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pero de ahí se está capacitando a otros centros. En cuanto a los mecanismos de comunicación de riesgos y comunicación social, yo creo que también México tiene buenos voceros, buena comunicación. Entendimos la necesidad de hablar objetivamente, entendimos la necesidad de no ser catastrofistas, pero tampoco ser complacientes. Ser ecuánimes, porque no nos vamos a morir todos de esto. No quiere decir que, como decía, todos nos vayamos a infectar. O sea, no esas visiones apocalípticas de ya zombies casi caminando, claro que infectando a toda una claro comunidad. Que no, pero sí es verdad lo que decía ahorita el químico. En algunas áreas no aprendimos, yo creo, lo suficiente. México no tiene las suficientes camas de terapia intensiva. Porque esto al final va a ser un aspecto de terapia intensiva. A mí me lo han preguntado con frecuencia, me dicen, ¿México puede? ¿Es una falla de México o del régimen? Bueno, yo también diría, ¿qué país sí está suficientemente preparado con camas de terapia intensiva? Lo que está viendo ahorita en China es que las terapias intensivas colapsan con mucha facilidad. Digamos, un hospital promedio tiene alrededor de 10 camas de terapia intensiva. El que no puede respirar necesita una máquina para respirar. A lo mejor es uno de cada 1000 infectados. Sí, nomás que si son 10,000 o 100,000 infectados, pues ya son 5, 10, 20, 100, y es lo que está pasando ahorita en China. Que cuando se juntan 100 o 1000 personas que al mismo tiempo necesitan una máquina para respirar, pues necesitan una cama de terapia intensiva. Nomás que, ¿qué? Las camas de terapia intensiva ya están ocupadas. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos una capacidad de incrementar ese número de camas de manera emergente, y en eso creo que, digamos, para un nivel de pandemia, de influenza, sí nos da. Si fuera mucho más allá de eso, yo creo que no nos da. No solo a México, sino a otros muchos países. Químico Benjamín Ruiz Loyola, en términos de fármacos, de medicamentos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos esperar? Deberíamos de tener un buen stock de antivirales, o fundamentalmente oseltamivir, que es el que más se utiliza. En realidad, en este momento sería más bien preventivo. ¿Por qué? Porque no se ha logrado todavía determinar con exactitud qué tipo de antiviral ataca este coronavirus. Todavía hay muchas cosas que desconocemos alrededor de él. Pero necesitamos tener un buen stock de oseltamivir, que no nos pase lo que en 2009, que se agotó y tuvo que llegarse a la amenaza de, pues vamos a romper la patente y lo vamos a hacer nosotros, y en ese momento sí nos empezaron a vender. Yo creo que habría que empezar a olvidarnos tantito del INSABI y empezar a hacer las cosas bien, como quieren que sea el INSABI funcionando en noviembre, que empiece a funcionar ya, porque no somos catastrofistas, pero hay que ser realistas, va a llegar. O sea, el primer caso en Estados Unidos se detectó en Washington, pasó a California, está en Arizona, y con el movimiento transfronterizo no tarda en llegar. O sea, coincido con el doctor, no nos vamos a escapar. ¿Cuánto? No lo sé. No sé qué tan grave vaya a ser en México. El SARS no fue tan grave en México. Esperemos que no lo sea. Sin embargo, como vemos, la tasa de infección es mucho más alta. Estamos a
2 semanas aproximadamente de que empezó esto en China y ya sobrepasamos con mucho lo que hubo de contagios mundiales de SARS en 2002-2003. Entonces, la tasa de contagio es mucho más alta, entre otras razones porque las personas pueden estar contagiando sin presentar los síntomas. Ese es un problema sumamente complicado. Y comentando lo que decía el doctor de que no hemos aprendido, una de las cosas que se hicieron bien en 2009 fue que como el INDRE no tenía capacidad para identificar el virus, lo tenía que mandar al extranjero. Habilitaron un laboratorio y ya tenemos esa capacidad, pero es un laboratorio para todo el país. Cuando estábamos en la Comisión de Salud Fronteriza, decíamos que por lo menos debería haber 5 en diferentes regiones del país para que se pudiera actuar con mucho mayor rapidez, pero como esto cuesta, entonces simplemente no se hizo. Y entonces se está capacitando gente, la gente ya debería estar capacitada 11 años después de la pandemia de 2009, ya debería estar capacitada, pero ¿para qué la capacito si no le voy a dar trabajo? Si no va a tener las condiciones para hacer el diagnóstico, hacer el análisis referencial del virus. Entonces, aunque los capacite, se les va a olvidar porque nunca lo practican. Entonces, estamos muy deficientes en eso y repito, son 11 años prácticamente, de 2009, que empezamos en marzo, ya estamos a 10 años, 11 meses. Bueno, vamos a seguir abordando los diferentes aspectos de este tema, la emergencia sanitaria por coronavirus, con el doctor Alejandro Macías y el químico Benjamín Ruiz Loyola. Volvemos luego de estos mensajes. Gracias por seguir en sintonía con La Octava. Estamos en esta mesa de análisis sobre la emergencia sanitaria por el coronavirus. Están con nosotros el doctor Alejandro Macías y el químico Benjamín Ruiz Loyola. Doctor Alejandro Macías, pues, ¿cómo planteo el tema de la preocupación que tenemos muchos de saber, pues, qué va a pasar exactamente? ¿Qué puede suceder en los términos clínicos de quienes son internados, del tipo de tratamiento que pueden recibir? ¿Qué puede pasar en este terreno de lo clínico? Sí, vamos a suponer que el virus sale de China y llega a México y alcanza la magnitud que tiene en China. Creo que la probabilidad de que eso ocurra no es remota, creo que es bastante realista. Bueno, pues entonces quiere decir que para un núcleo, digamos, de 10 millones de habitantes, pues se van a enfermar una proporción sustancial, según vemos, vamos a decir 10%, ¿qué le parece? 1 millón. ¿En cuánto tiempo? En unos meses. Y vamos a decir que no se compliquen muchos. Vamos a decir que se pongan severamente enfermos nomás el 10%. ¿Qué le parecen 100,000? 100,000 en unos meses. Pero vamos a suponer que no se necesita que todos que requieran ir a un hospital porque están severamente enfermos. ¿Qué le parece nomás la tercera parte? 30,000 en 3 meses. Son 10,000 por mes. ¿Y qué le parece que no todos necesitan una máquina para respirar? Nada más la tercera parte. Son algunos miles. Y no tenemos suficientes terapias intensivas. México tiene pocas camas de terapia intensiva. No es un escenario catastrofista. Hay que decir, la gran mayoría de las personas no se va a enfermar severamente. La gran mayoría de las personas acaso tendrá un cuadro leve o un cuadro que se parezca a la influenza. Pero una proporción van a tener dificultad para respirar y van a necesitar ir a los hospitales. Si eso es en el nivel de lo que está ocurriendo en China, pues en México puede pasar algo semejante, que los hospitales se saturen y que las terapias intensivas no tengan el número suficiente de camas para atenderlos. Eso yo creo que hay que decirlo. No es una falla del régimen, es una falla estructural de México y de muchos países. México debiera tener más camas de terapia intensiva y una mejor calidad en los hospitales, porque los hospitales son, yo he insistido en eso, por eso hay que invertir en salud, porque los hospitales son elemento fundamental de la seguridad nacional y de la continuidad de las instituciones, y lo estamos viendo. Y no nos pueden agarrar las cosas con los dedos en la puerta. Considerando eso, yo creo que México está razonablemente bien posicionado, porque cosas aprendimos, porque tenemos gente capacitada, porque tenemos
camas de terapia intensiva con personal capacitado. Pero, insisto, hay un límite. Si son demasiados, no nos ajustan las camas, ni a México ni a toda Latinoamérica. Y a muy pocos países del mundo les alcanzarían las camas de terapia intensiva para atender un nivel semejante al que se está viendo en la parte central de China. Otro de los, de las facetas preocupantes de lo que hoy se está sucediendo, químico Benjamín Ruiz Loyola, pues es la desinformación. Hay personalidades del mundo del espectáculo a veces o de comentaristas que dicen cosas que no tienen sustancia, y hay a la vez en redes sociales pues una profusión de mensajes que no tienen sustento. ¿Cómo vamos en ese terreno de la desinformación, químico Ruiz Loyola? Yo creo que andamos mal. O sea, hay gente de la farándula que dice que este es un invento de las farmacéuticas para vender medicamentos, lo cual a mí me parece terriblemente irresponsable. Que la gente no debe de vacunarse, lo cual es peor todavía, porque no es solamente que un adulto decida no vacunarse o no vacunar a su hijo, porque eso lo que implica es que ese niño que no se vacunó, si se llega a contagiar de algo, va a ser un foco de infección hacia sus compañeros, sus amigos, su propia familia. Es sumamente serio, y que haya gente que promueve que la gente no se vacune, a mí me parece irresponsable, por lo menos, ¿no? Pero gente de la farándula que no tiene la menor preparación, simplemente abre la boca tranquilamente, pues quizá para preparar su nuevo show o para hacer el show, eso precisamente, ¿no? Y luego hay informadores que le están quitando toda la posibilidad de un análisis serio, a decir, nada más se muere el 2%. O sea, a ver, se han muerto 300 en un país de 1.500 millones, ¿para qué nos preocupamos? Espérate, o sea, no va por ahí. Se está muriendo el 10% de los que se enfermaron. Y si vemos la progresión de cuánta gente se va enfermando no es lineal, es decir, no es 1 a 1, sino es exponencial. Se calcula la tasa de contagio ahorita, en ese momento, en 3.2. Pero hace semana y media estaba en 2.7, es decir, ya aumentó 0.5 la tasa de contagio. ¿Qué implica esto? Que un enfermo hace semana y media se calculaba que podía infectar a 2 personas o quizá 3, pero ahora son más de 3. Y esto es exponencial. Si los contagios esos aquí en la mesa, van a ir cada uno de ustedes a su casa y van a contagiar a su familia y nos vamos a ir reproduciendo. Entonces, es muy irresponsable que gente que está en la opinión pública, que tiene un micrófono, que tiene una cámara enfrente, diga estas cosas. Yo creo que sería mejor que empezáramos por analizar a profundidad el asunto, y a la gente habría que decirle, no creas todo lo que oyes, y sobre todo busca información que te sea proporcionada por gente con capacidad, con experiencia y con información segura. Doctor Macías, ¿hay que vacunarse? ¿Es lo mejor contra la influenza por lo pronto? Pero hay esa discusión de que sí, que si no, que si genera problemas posteriores. ¿Qué hay que hacer? Contra la influenza hay que vacunarse cada año. Todos los que tengamos más de 6 meses de edad y que puedan pagar la vacuna, porque a través de las instituciones oficiales no le toca vacunar a todos, pero es bueno vacunarse para la influenza. La vacuna de la influenza no solamente le va a evitar enfermar de influenza. Si se enferma, va a hacer que no se ponga grave y no caiga en un hospital. Pero en relación con el coronavirus, hay que decir, primero la vacuna de influenza ya es un poco tarde. Tenemos que entrar a enero ya vacunados de influenza, porque la vacuna de influenza necesita unos 2 o 3 semanas para funcionar. Entonces, la vacuna de influenza tiene que empezarse a poner en octubre, noviembre, y ya para el 1 de enero todos tendríamos que estar vacunados. Yo no sé por qué ahorita todavía puede sobrar mucha vacuna de influenza. Ya es tarde, pero nunca es demasiado tarde. El que no se haya puesto la vacuna de influenza, que se la ponga. Ahora, aquí y ahora, ¿esa vacuna nos funciona para el coronavirus? No. ¿Los medicamentos que hay para la influenza nos funcionan para el coronavirus? Tampoco. No tenemos. Ahí sí, a diferencia de lo que tenemos con la influenza, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia, que teníamos
más de 1,5 millones de dosis o de tratamientos de oseltamivir para ofrecer. Aquí no tenemos eso. Porque no existe. No existe. Se han intentado antivirales, algunos de los que se usan en pacientes con SIDA, pero son cosas experimentales y no vamos a distraer ahorita a esos antivirales en algo que es una aventura y no sabemos si va a funcionar. Lo más probable es que no funcione. Entonces, no tenemos medicamentos antivirales, no tenemos vacunas. La vacuna de influenza hay que usarla, hay que ponerla, pero no sirve para este virus. Y no vamos a tener también una vacuna de coronavirus rápido, porque aunque la tuviéramos ahorita, ya no estamos en 1950. Ahora le exigimos a las vacunas como si fueran medicamentos. Un estudio de fase 1, un estudio de fase 2, no vaya a ser que esto, no vaya a ser que aquello, un estudio de fase 3. Y aunque usted tenga la vacuna ahorita, no la vamos a tener antes de 2 años ya usándola, ya como que ya para qué. ¿Verdad? Eso hemos hecho como las vacunas. Las hemos satanizado, de manera que ahora queremos tratarlas como si fueran medicamentos y así nunca vamos a tener vacunas a tiempo. Químico Ruiz Loyola, ¿cómo están ahorita cómo es de suponerse que puedan estar los grandes laboratorios farmacéuticos tratando de crear esa vacuna? ¿O no es negocio? Si es negocio, ¿cómo funciona ese? No pueden estar tratando de crear una vacuna porque no se conoce a fondo el virus. No se conoce bien cómo es. Se está estudiando su ADN, se está estudiando su estructura molecular. De hecho, en China están empezando a buscar crear una vacuna, pero está, como dice el doctor, en fase experimental. Los grandes laboratorios tendrán que esperar a que se conozca bien el virus para saber aplicar estudios de respuesta a diferentes antivirales y ver cuáles son los mejores y en ese caso empezar primero a producir lo que sí funciona y segundo a buscar la modificación en la estructura química para buscar aumentar la eficiencia. Pero efectivamente lo que menciona el doctor es un riesgo y un problema porque yo hago la modificación molecular, tengo que hacer estudios in vitro, es decir, en células o en el virus en una caja de Petri. Después tendré que empezar a hacer estudios in vivo, infecto ratones y les aplico la nueva molécula a ver cómo funciona. Y luego, si esto va bien, entonces empezamos a hacer otro tipo de pruebas en donde tenemos que ver cómo funciona en seres humanos. Tenemos que ver qué reacciones secundarias puede haber. Tenemos que hacer estudios de farmacovigilancia, de farmacodependencia. En fin, es sumamente tardado y en muchas ocasiones 2 años es poco. 2 años para desarrollo de un medicamento es muy poco tiempo. Usualmente son de 8 a 10 años. Por eso los medicamentos de patente suelen ser caros, porque todo lo que se invirtió en 8 o 10 años, pues las grandes empresas buscan recuperarlo. Y por eso está el periodo para que solo el que tiene la patente pueda comercializar, pero ya después viene la ruptura de la patente y vienen los medicamentos genéricos, que es la misma molécula, pero más barata, no es comercial. Bien, pues vamos a seguir con este tema muy interesante. Afortunadamente creo que con seriedad y con el conocimiento científico del doctor Alejandro Macías y del químico Benjamín Ruiz Loyola, podemos abordar este tema sin estridencia, sin escándalo, sin soluciones fáciles y sin prisa también, sin la prisa de rápido, dígame qué es lo que sucede y se acabó. Lo abordamos con la seriedad del caso. Pero vamos a una pausa y ya volvemos para continuar con este tema. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía en La Octava. Estamos con el doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo, excomisionado para atender el caso de influenza en México, académico de la Universidad de Guanajuato, y con el químico Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Alejandro Macías, ¿se corre el riesgo de que todo esto pues genere pánico entre la población, y no solo entre la población, sino también entre el propio personal médico? No me imagino qué hace hoy un médico, una enfermera, personal de salud, cuando sabe que está frente a casos
que pueden ser mortales Claro. y que no tiene la debida protección, que no sabe qué puede hacer. ¿Qué sucede cuando empieza este tema del pánico? Sí, la preparación que hay que tener para eso, porque decíamos, es muy probable que ocurra. O sea, que salga la epidemia de China y se haga una pandemia. Ojalá tengamos la suerte de que no sea así, pero yo creo que no. La probabilidad es alta. Hay varios niveles de preparación que ya tenemos que estar haciendo. ¿Cuáles van a ser las medidas de distanciamiento social que se van a hacer con toda la información que ya tenemos? Porque ahora tenemos el periodo de gracia que no tuvimos durante la pandemia 2009 y que no tuvieron ahora los chinos. Ahora ya vamos a saber cuál va a ser los mecanismos de distanciamiento social razonables para no afectar gravemente la economía, el comercio, el tránsito de las personas. Ya hay el Estado se está preparando para eso, ¿verdad? Luego, en la clínica, ¿qué es lo que vamos a hacer los clínicos? ¿Qué tratamiento les vamos a dar? En los hospitales, tratar, como tú dices, ¿cómo le vamos a hacer para que el personal no caiga en pánico? Porque inicialmente el personal lo único que ve son los pacientes graves, pues están en los hospitales. Claro. Y ven pacientes graves y a mí me va a pasar lo mismo. No saben que allá afuera hay muchísima más gente que está enferma sin manifestaciones graves. Entonces, al personal se le tiene que brindar la seguridad de que existen los mecanismos de protección personal, que tiene suficiente para protegerse, que hay guantes, que hay batas, que hay mascarillas de alta eficiencia, qué sé yo, para que precisamente no cunda el pánico, no solo entre la gente, sino entre el propio personal. Cuando cunde el pánico en el personal, empieza a haber ausentismo. Y entonces el hospital trabaja con más dificultad. Y no cualquier hospital tiene terapias intensivas. Ya hay en este momento, hasta donde yo lo sé, un tratamiento o un manejo de eso, una preparación, un poco con los dedos en la puerta, porque, insisto, muchas camas de terapia intensiva no tenemos. Claro. Pero ya hay que estar trabajando sobre eso, ¿verdad? Que no cunda el pánico, porque bien lo dices, en una epidemia, el pánico, la disrupción social, la ruptura de las instituciones puede ser tan grave o más grave que la propia enfermedad. Claro. Y para eso hay que prepararse. Químico Ruiz Loyola, ¿qué hacer? ¿Mascarillas funcionan estas? Hay gente que está comprando ya de estas elementales de color azul. ¿Qué se puede hacer? La mascarilla, el cubrebocas normal no es suficiente para detener el virus. Tendría que comprarse uno específico, que es el que responde al código N95. N95. Pero no le aconsejo a la gente que salga corriendo ahorita porque se lo van a agotar. Y a lo mejor, si tenemos mucha suerte, no pasa nada y van a hacer una inversión inútil. Yo creo que hay que esperar. Lo que sí es importante es, si la gente manifiesta síntomas, fiebre, dolor de cabeza, tos, etcétera, etcétera, no piense que es el coronavirus. Es muy probable que sea influenza. Vaya al médico, no se automedique, vaya al médico, pero tampoco está usted comiéndose unos buenos tacos al pastor con salsa muy picante, tose y luego corre a que lo vean porque ya tosí. O sea, tampoco, porque el riesgo que se corre es que, además de que haya pánico entre el personal, que el pánico entre la gente sature los servicios en los hospitales y en las clínicas, pero también va a saturar los servicios de transporte. Entonces, tenemos que estar muy calmados y yo quisiera pensar que la Secretaría de Salud nos va a empezar a dar información real y oportuna acerca de cómo se va moviendo esto, pensando en que no hay que ocultar nada, porque en muchas ocasiones se ocultan las cosas para no generar pánico. Más vale, porque a la hora que se descubre, entonces el pánico es peor, porque el pánico es porque me siento mal, porque el hospital no tiene capacidad para atenderme y porque mi gobierno me miente. Entonces ya tengo 3 razones para estar apanicado en lugar de una, me siento mal. Entonces yo creo que se tiene que establecer un mecanismo de información hacia todo mundo, lo más directo, pero sobre todo lo más real posible. Doctor Macías, ¿hay prácticas sociales de los mexicanos que nos vuelven más vulnerables ante el riesgo del coronavirus?
No, pues tenemos una actividad social como el de cualquier sociedad. Yo diría, nos hace falta más tener la cultura de la higiene de manos. Higienizarnos con más frecuencia las manos, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara. Pero fuera de eso, pues somos una sociedad como cualquier otra. Y nos pueden pasar las cosas como cualquier otra sociedad, hay que estar preparados. ¿Alguna? Los chavos en las escuelas acostumbran llevar su agua y se la pasan para que todos beban de ahí. Yo creo que en este momento más vale no hacerlo, cada quien que lleve la suya. En todo caso, llevar un vasito, una taza y servirse sin que todo el mundo pegue la boca al mismo dispensador, sea termo, sea botella, sea lo que sea. Yo creo que esa es una cuestión importante y además de lavarse las manos, como menciona el doctor, yo creo que la higiene de manos debe incluir volver a la costumbre que teníamos 2009-2010 del gel antibacterial. Yo creo que es bien importante y tener en cuenta que el gel antibacterial no debe sustituir el lavado de manos. Primero te lavas las manos y luego sanitizas con el gel. No es uno en lugar de otro. Hay quienes lo hacen solamente el puro gel. Lo que pasa es que no tenemos suficientes baños también en lugares para lavarnos las manos. Pues sí. Entonces hay que decir que, por fortuna, este es un virus envuelto, muy sensible al alcohol. El alcohol en gel debe funcionar si tiene una concentración superior al 60-70%. Yo pensaba que el alcohol ingerido, dije, en eso a lo mejor ya traemos para protección. Sí. A lo mejor para el estómago. No alcanza, como menciona el doctor, tiene que ser un poco arriba del 70%. Y normalmente las bebidas más fuertes andan por el 50%. 40. Ya las muy fuertes. Ya las muy fuertes, sí, claro. Lo normal es 40, 42, 38. Un buen tequila, 45. Julio, a mí no me gustaría que se me pasara la oportunidad. Sí. La probabilidad de que esto ocurra es alta. Si tenemos suerte como el SARS, qué bueno, pero hay que prepararnos porque lo más probable es que sí ocurra. No se puede ser apocalíptico, pero tampoco se puede ser omiso. Hay que ser objetivos. Todos a nivel personal tenemos cosas que hacer. Mejorar nuestra higiene, procurar evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, al menos en estas épocas, ¿verdad? Y en lo que corresponde a los servicios de salud, el gobierno estará trabajando ya en sus estrategias de diagnóstico, estrategias de comunicación y hacer todo lo que podamos, en los hospitales, para que las pocas camas de terapia intensiva que tenemos nos ajusten. Y si no nos ajusten, incrementemos esa capacidad en la medida de las limitaciones que pueda brindar la intensidad de una pandemia. Si la pandemia es muy intensa, no hay país que pueda responder sin que colapsen los hospitales, por lo menos parcialmente. Químico Ruiz Loyola, sus recomendaciones para quienes nos escuchan, aparte de lo que ya hemos escuchado. Alguien recurre a la automedicación preventiva, quiere tomar vitamina C, cítricos, en fin. Tomar vitamina C o tomar cítricos no está de más, pero no es la panacea. Pero una de las cosas que se puede hacer es restringir un poco el acudir a lugares públicos. Si no tengo nada que hacer en un centro comercial, pues no voy. Me quedo en casa. Eso implica, obviamente, bajar la actividad social y sobre todo en la gente joven es complicado tratar de hacerlo. Pero pues, en lugar de que vayas al cine 3 veces a la semana, ve nada más una. En lugar de que vayas al antro martes, jueves, sábados y domingos como si fuera el hipódromo, pues ve nada más el sábado. Es decir, buscar de alguna manera restringir el ir a aglomeraciones. Sé que quienes nos escuchan o nos ven van a decir, si yo tengo que transportarme en metro todos los días, bueno, pues ahí no hay alternativa. Pero si puedo evitar ir a lugares concurridos, sería mejor no hacerlo. Dentro de todo este cuadro, doctor Alejandro Macías, es usted un tuitero activo que siempre está dando mensajes, comentarios concretos, deshaciendo mitos y versiones que luego circulan por las redes. ¿Qué hay que hacer en ese caso específico de las redes?
Sí, hay que verlas con un granito de sal. Desde luego que las redes han democratizado la información y yo creo que eso es muy bueno. Que ahora cualquiera puede brindar su información, su opinión, eso es muy bueno. Que no dependamos nada más de la verdad oficial, eso es muy bueno. Pero es que no todo lo que digan las redes sociales es lo correcto. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener criterio, ¿verdad? Y yo creo que un poco de decencia, ¿verdad? Porque el tuit no es ese reino de la decencia que digamos. Hay que entrarle y hay que tener la piel dura para entrar ahí. Pero yo creo que hay que hacerlo y hay que tratar de ser lo más objetivos posibles también allí. Romper mitos, romper mala información, dar la batalla, porque hay que darla sin miedo. Y hay que tener la piel dura para aguantar, porque le van a pegar a uno, simple y sencillamente. Si yo digo que algo naturista no funciona, que la acupuntura no funciona para esto, me van a pegar. Hay que hacerlo. Cada quien que diga su verdad y que tenga la piel dura, porque hay que tenerla. La verdad científica, Químico Ruiz Loyola. Sí, es una cuestión bien importante el hecho de que con la capacidad que dan las redes de que cualquiera diga cualquier cosa, la gente debería de desarrollar un criterio selectivo para ver cuál información sí puede ser válida, cuál no, y en su caso buscar apoyos, sobre todo apoyos científicos para lo que estamos viendo, y descartar lo que no es adecuado y quedarnos con lo adecuado. Bien, les digo que ha sido un placer el contar con voces serias, mesuradas, pero sobre todo informadas, que permitan abordar este tema sin estridencia, sin escándalo, con la puntualidad de los comentarios que aquí se han hecho. Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Gracias, Julio. Gracias, Químico Benjamín Ruiz Loyola. Gracias, Julio. Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos mañana de nuevo.